El Poder Judicial ya reaccionó, evidentemente, a a la extinción de los fideicomisos. El proceso ya está entrando al Senado de la República, en donde también los senadores están en pleito, porque, por ejemplo, los senadores querían que la discusión de la extinción de los fideicomisos que les mandan los diputados llegara o se discutiera, valga la redundancia, en dos comisiones, la de Hacienda y la de Justicia. Y Morena, con los votos y abstenciones y faltas de la oposición, porque hubo muchos ausentes, por cierto, logró que solamente se discutiera en la de Hacienda. Hace sentido que solamente se discuta en la de Hacienda, porque desaparecer los fideicomisos en ningún sentido afecta o atenta con la justicia. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Nada. Porque los fideicomisos no ponen en riesgo la impartición de justicia. No es un presupuesto que afecte con los derechos laborales de quienes están trabajando en el Poder Judicial. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que es un tema presupuestario. Y al ser un tema de presupuesto, solo hace sentido que se discuta en la Comisión de Hacienda. Entonces, se logra que solamente se discuta en la Comisión de Hacienda. Hay un amplio respaldo por parte de los senadores de Morena, evidentemente. Hubo hasta una rueda de prensa de estos senadores, salvo, y diría yo, el senador suplente de Ricardo Monreal, ¿no? Ese sí creo que es el único que está en contra de todo esto y bueno, también hace sentido porque está en contra. Recordemos que Ricardo Monreal fue un férreo defensor de pues de las causas vinculadas al Poder Judicial. Él era un gran conciliador respecto al asunto de lo que querían los demás y no necesariamente lo que necesita el pueblo de México. Entonces, no me causa extrañeza ver que Alejandro Rojas Díaz Durán comparta o difunda mensajes en los que está en contra o que al menos él y su club de Toby de otros dos estarán votando en contra o que estarán presentando reservas o resistencias respecto a esto. Lo que importa es cómo va a ser la discusión y que se siga el proceso legislativo. Eso es indispensable entenderlo, porque acuérdense que la única manera en la que el Poder Judicial pudiera tener las manos atadas es si no les damos los pretextos o si en este caso los legisladores no le dan pretextos a la Suprema Corte para que velen por un mal procedimiento legislativo y que entonces echen atrás la iniciativa. Pero ya ahorita entraremos en las posturas del Senado, solo lo daba como una breve introducción, porque quienes sí ya empezaron a postularse, pese a que no deberían porque son los afectados, son jueces y parte, y bueno, mil cosas que pudiéramos resaltar de esto, son ministros y exministros. Ya empezaron a brincar. Empezamos con el ministro, todavía es ministro, Luis María Aguilar. Luis María Aguilar, en un evento en el día de hoy, sale a mencionar y sale a hablar respecto a la legalidad, ¿no? Sale a hablar sobre la Constitución y sale a hablar sobre los fideicomisos. Luis María Aguilar es un ministro, diría yo, polémico, que se ha querido lavar las manos de mucho nepotismo, pero habla como si tuviera una autoridad moral. Escuchen lo que dice el ministro Luis María Aguilar respecto a la extinción de los fideicomisos. Vean nada más cómo los defiende. Son fundamentales porque tenemos que encontrar las soluciones con respeto y sobre todo con base en la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer, a las constituciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados,
Se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo. Las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo con ello. O sea, dice el ministro, esto, miren, escucharlo es revelador. Lo hemos estado debatiendo, pero escucharlo de un ministro como Luis María Aguilar es revelador. Dice Luis María Aguilar que las condiciones de estos fideicomisos es para que los impartidores de justicia, para que los empleados del Poder Judicial se sientan cómodos de hacer su trabajo. Mis vidas. No, pero es que ¿la justicia será incomodidad o no será? Ternuritas, me siento muy. Por favor, hazme sentir cómodo. Te tengo que hacer sentir cómodo para que Claro, trabajes a gusto. Sí, por su pollo, claro. su pollo. No estamos hablando de justicia, no estamos hablando de comodidad. A ver, ¿ok? ¿cómo? Comodidad, a sus anchas, ¿ok? Eso. Entonces, pues sí, un fideicomiso, ¿no? Hablaba de, pues, ¿qué quieren, no? De pensiones complementarias por si la que les pagamos más la del ISSSTE no es suficiente, ellos estén cómodos. Cómodos. Por si no llega alguna. El tema de la pensión complementaria para gastos médicos mayores. Por si el ISSSTE no funciona, que sí, perfectamente puede, ¿no? Pero encima se les paga un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, por si no funciona el seguro privado, además tienes un tercero, tienes un fondo aparte por si no pega, ¿ok? Porque ante todo hay que sentirse cómodos. Oye, ellos sí tienen plan B y C. O sea, sí se dan cuenta, exacto, bien dice el productor, ellos sí tienen plan A, B y C. El plan A es el ISSSTE, que no usan nunca. El plan B es el seguro de gastos médicos privado y el plan C es un fideicomiso por si no pega. Pero que nada ponga en tela de juicio la comodidad de los impartidores de justicia. ¿Ok? Y no hablamos de todos, aparte. Estamos hablando solamente de 500. Algunos ya retirados. ¿Se dan cuenta cómo caen en un doble discurso? ¿Cómo es posible que se ponga en riesgo la justicia cuando gran parte de estos recursos, de las condiciones de estos fideicomisos, están destinadas para los que ya están jubilados o en retiro? Se supone que ellos ya no deciden, ya no tienen casos, ellos ya están en la comodidad de su casa, ¿no? Pero eso no se lo cuestiones al Poder Judicial, ¿cómo te atreves? Además, el ministro Luis María Aguilar, insisto, es un ministro bastante polémico, porque, miren, Luis María Aguilar es un ministro que voy a poner una nota que normalmente no pondría, pero nada más para que le calen. Estamos hablando de un personaje que cuando tuvo oportunidad, pues metió a sus hijas ahí a cobrar ahí en la nómina, ¿no? Esta es una nota de Forbes del 2018. Ya les había platicado del caso de Luis María Aguilar, pero por si usted no se acuerda que se le pasó, siempre es buen momento para recordar. En 2018, varios medios de comunicación retrataron como 2 ministros de la Suprema Corte habían metido a sus hijas. Las hijas de los 2 ministros, una era
del que entonces era presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, al que usted acaba de escuchar, y la otra era o es hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Una de ellas cobraba un sueldo superior a los 100,000 pesos mensuales, muy cerca del tope de gastos de un Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Julio Ríos Figueroa, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, ninguno de los dos ministros contrató a sus familiares de manera directa para evitar una violación a la ley, sino que recurrieron a un esquema de contratación cruzada que ha identificado como relaciones endogámicas en el reporte El déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. El reporte advierte que el 51% de los jueces y magistrados federales han logrado que uno de sus familiares trabaje en el mismo circuito judicial, es decir, en la misma área de adscripción o unidad administrativa. Este es un reporte del 2018. No es que me lo esté sacando de la manga, no es que fíjate que no lo encontré. Esto es del 2018. Estamos hablando como que desde el 2018 sabemos, desde antes en realidad, pero al menos desde el 2018 sabemos que hay jueces y ministros que han metido a sus hijos a trabajar ahí. Al respecto, porque además esta no es la única nota, hay otra que fue de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿ok? Quiero que aquí me pongan atención porque hoy es justamente esta organización la que está en contra de que se les quiten los privilegios a los jueces. Pero vean cómo cambian las cosas. 3 horitos después ya no están en contra de las prácticas del Poder Judicial o del Poder Familiar de la Federación, sino que ahora hasta los defienden. En un reportaje de el 2017 de Mexicanos contra la Corrupción, llamado El Poder Familiar de la Federación, advertían los periodistas Valeria Durán, Dulce González y Raúl Olmos que un estudio entregado al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte desnudaba el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo México tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, papás, hijos, sobrinos, tíos, cuñados, suegros y hasta su perro, ¿ok? Estamos hablando que entre estas redes clientelares se extendían a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tenían familiares en la nómina. Nada más cálenle, porque dentro de estas redes estaban las hijas de Luis María Aguilar, el que hoy sale a decir que es que hay que estar muy cómodos, porque si no estás cómodo, imagínate, la preocupación no va a dejar que trabajes a gusto. Según este reporte del 2017, tal cual, hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de adscripción o de otros. Este es un estudio realizado en 31 estados que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte. En el reporte se enlistan los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa, pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Óigame, ¿no? El estudio revela que además hay otros 7,148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes. Aunque se identifica cada juzgador y empleado por número, en el estudio no mencionan sus nombres. Aquí, por ejemplo, un magistrado de Durango integró a 17 miembros de su familia. 17. ¿No? Otros dos, uno de San Luis Potosí, de Baja California, tienen a 11 parientes adentro. Vean qué cosa tan más bonita. Aquí te mencionan un nombre que es el de el consejero Felipe Borrego Estrada, que en visitas realizadas del 28 de enero de 2016 al 31 de enero de 2017 en 31 circuitos del país, según se dice, la información recabada fue corroborada por información del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6%. ¿Le sigo? Muy bien.
El nepotismo también se manifiesta en el resto del personal, no solo entre los titulares. De 1,214 servidores públicos adscritos al circuito, 438 ya metieron a sus parientes. Muchos de estos a múltiples. Por ejemplo, un secretario del tribunal tiene 2 cuñados, un concuño, 5 primos y una sobrina en cargos administrativos, mientras que otro secretario particular ya incorporó a su hermana y a 6 primas. En el circuito correspondiente de Aguascalientes, el 81% de los jueces y magistrados tiene parientes trabajando con ellos. De 16 titulares de tribunales y juzgados, 13 cuentan con familiares. El circuito que sigue, el que corresponde a Jalisco, ocupa el tercer lugar con más juzgadores que tienen parientes en el Poder Judicial, con un 76%. En Colima, ándale, estado chico, nepotismo grande. No abusan de los jueces, sino de los empleados. El circuito 32º, que corresponde a Colima, es el que tiene el menor número de empleados del Poder Judicial, pero a la vez es el que registra mayor porcentaje de posible nepotismo. De 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanas e hijos, lo que representa el 68.3% del total de las plazas. En Jalisco se le ha considerado el virreinato de los hijos. El tercer circuito ocupa el primer lugar nacional en contratar a hijos de jueces y magistrados. En este hay 33 juzgadores que tienen el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a 4 de sus hijos. Uno de ellos es oficial administrativo y 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. Otro magistrado tiene a 2 hijos trabajando como oficiales administrativos y a otro como actuario judicial. En la lista del estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Es la práctica de emplear a los hijos de magistrados y jueces se ha replicado en 29 de los 31 circuitos. Nuevo León es el segundo lugar, no me extrañaría los primos y demás, ¿no? En el segundo lugar nacional de casos han metido 22 jueces y magistrados a 36 de sus retoños trabajando en el Poder Judicial. Y así me puedo seguir, porque no se limita solo a los hijos, también a las esposas y a las exesposas, porque magistrado divorciado tiene que tomar precauciones, ¿ok? ¿No? Juez divorciado ya se la sabe. Tiene que tomar precauciones y para evitar meterse en broncas con la expareja, pues mejor le pongo un trabajito aquí que gane chido, ¿no? Así tal cual. Ay, hasta me dio gripe. Así hasta le dio gripe al señor productor. En Puebla, les digo que somos inteligentes. El listado, por ejemplo, en Puebla, se han dado trabajo a 11 parejas de jueces y magistrados. En Guanajuato, 10 casos y en Morelos, 9. No, qué bonito, qué cosa tan maravillosa. Hasta los cuñados entran aquí, no pasa nada, hermanos y papás, ¡viva México! Los casos extremos existen. ¿Y cuál fue la respuesta del entonces Consejo de la Judicatura Federal? Que en ese entonces era presidido por el señor que acaba de usted de escuchar decir que es que hay que estar cómodos, Luis María Aguilar. Nada más cálenle a la respuesta. Cálenle. En su comunicado, dicen que con respecto a la nota publicada, hacen referencia a un estudio sobre contrataciones de personal en el Poder Judicial de la Federación, en la que se menciona que es de autoría de este Consejo de la Judicatura Federal. Es necesario puntualizar que el autor no es el Consejo, sino que el estudio fue elaborado por uno. Nunca dijeron que era del Consejo, dijeron que era un estudio que le entregaron al Consejo de la Judicatura. En ese documento se expresa el propósito de propiciar reflexiones. ¿Ven cómo le dan la vuelta? Fue entregado la tarde de ayer para que reflexionaran el Poder Judicial de lo que están haciendo. ¿Okay? Este órgano colegiado se apega a los principios de legalidad que marca la Constitución y la normatividad del Poder Judicial y con base en ellos los van a analizar. Subraya que durante la administración judicial del ministro presidente Luis María Aguilar Morales se emitió un acuerdo en materia de nombramientos publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2015, fecha anterior a la elaboración del documento, que establecía las siguientes publicaciones o prohibiciones más bien, solo es una.
Los titulares de las áreas administrativas se abstendrán de proponer como candidato a ocupar vacantes respectivas o, en su caso, de otorgar nombramiento a personas que fuesen sus cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular del órgano jurisdiccional o área administrativa del Consejo, donde se encuentre adscrita alguna persona que sea su cónyuge, su pariente por consanguinidad, etcétera, o del titular del área administrativa de la que dependa el área que se realiza la propuesta. Y con todo y todo, una hija de Luis María Aguilar, que por cierto no es abogada, es dentista, trabajaba ahí. O sea, cuando se trata del Poder Judicial, ellos entre las palabras encuentran la manera de zafarse de sus propios problemas. Y este es un ministro que fue propuesto por Calderón y que cada que tiene una oportunidad demuestra su lealtad con Felipe Calderón. Entonces, este es el primer abogado que dijo, es que no podemos estar de acuerdo con el poder, con la extinción de los fideicomisos, porque no son privilegios. Hay que estar cómodos, ¿ok? Tienen que estar cómodos para que se sientan con ganas de hacer trabajo. Pregunta rápida. ¿A cuántos de ustedes en sus lugares de trabajo les preguntan si están cómodos para desempeñar su trabajo? ¿Cuántos? Me queda claro que no es una regla, ¿verdad? Es una excepción. ¿Quién es el segundo? Este es un exministro que sale y brinca. Este ya lo conocemos, ya sabemos quién es, y es José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, que ha sido vocero de las marchas de vamos a defender al INE o a la Suprema Corte, bueno, ahí está. Y José Ramón Cosío publica en su cuenta de redes sociales que preocupado por la situación de violencia, ¿ok? Y ataques en contra de los integrantes del Poder Judicial al ejercer su legítimo derecho de manifestación. Junto con sus colaboradores se promovió un juicio de amparo para apoyar la defensa de sus derechos laborales. ¿Ok? Todavía va a haber una marcha que fue convocada para el próximo domingo, pero no va a participar en ella porque no quiere que se desvíe la atención de los legítimos reclamos por parte de los trabajadores e integrantes en activo del Poder Judicial. Si usted no se acuerda quién es, le recuerdo al menos un video que compartí, creo que es el ministro más criticado después de Norma Lucía Piña, por parte de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente lo exhibía o lo ha exhibido muchas ocasiones en la mañanera. Este es el personaje que sacó la famosísima carta del amparo. Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de la señora Zavala, José Ramón Cosío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del Estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo. Sí sabemos todo lo que sucedió, el lamentable caso de la guardería ABC. En el amparo directo de revisión de CASES, esto tiene que ver con la detención de esta ciudadana francesa que se le tuvo que liberar porque se demostró que fue afectada con un montaje de televisión que hicieron en el programa de Loret de Mola cuando estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública. Entonces, en la primera sesión que se discutió el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, José Ramón Cosío manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos. 3, una acción de inconstitucionalidad en el caso de la ley Televisa, famosísima ley.
Ahí está. Cosío ha negado que, por ejemplo, el presidente lo vincula con Claudio X González, pero pues resulta muy interesante ver cómo sí está ligado a Claudio X González. Además, este ministro, pues ministro en retiro, de hecho, es el que ha estado respaldando ciertas promociones judiciales en contra de las megaobras de la 4T, ¿no? Como es el Tren Maya, el Dos Bocas, etcétera. Él ha estado asesorando ya desde la vía privada todos estos amparos. Pero por mucho que Cosío ha negado que él esté vinculado con Claudio X González o que tenga, pues, pues intereses ajenos, en realidad, en el directorio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Cosío ingresó al Consejo Consultivo de esta organización social civil en 2019. En noviembre del año anterior había entregado su cargo en la Suprema Corte y validó la decisión de la organización encabezada ahora por María Amparo Casar de emprender una cruzada en defensa del Estado de Derecho amenazada por una supuesta pérdida de libertades en una peor distribución de la riqueza, en mayor desigualdad y de la indefensión jurídica. Entonces, pues Cosío sí está ligado a Claudio X González, aunque él diga que no. O sea, él dice que no es cierto, que cómo se nos ocurre pensar que él está ligado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, porque aparte te dicen que no es cierto, que no está ligado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que todo eso es mentira y que todos estamos engañando y vaya, ya nos la sabemos. Pero, ¿qué hace entonces Cosío en pues en el organigrama o parte del consejo coordinador de este espacio? ¿Qué es lo que hace ahí Cosío? ¿Está o no está? Porque te podrá decir 1500 cosas que no es cierto y que él nunca ha estado ligado a Mexicanos contra la Corrupción y más bien que nunca ha estado ligado a Claudio X González y lo que tú quieras. Pero desde que se hizo evidente que estaba involucrado o que al menos ingresó al Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esto un año después de entregar la toga en la Suprema, pues queda claro que sí tiene nexos con Claudio X González y que de ahí también hace sentido que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad pues ya nunca volvió a darle hilo a esta nota o a este reportaje que ya habían emitido en 2017 respecto a al supremo poder familiar del Poder Judicial, ¿eh? Porque sí está muy padre que por un lado te digan que en 2017, 2018, los medios nacionales e internacionales reportaban, investigaban la corrupción y el nepotismo del Poder Judicial, pero ahora que se están eliminando privilegios que ahí mantienen, ahí sí todos nos lavamos las manos y hasta se nos olvidó lo que alguna vez criticamos. Esa es la bronca de muchos opinólogos de hoy, que aprovechan que no había una politización, y eso es lo que también les da miedo, ¿eh? Una politización como se está dando en este momento, que aprovechan que hay personas que tienen amnesia, que aprovechan muchas cosas para sacar de ahí una opinión completamente distinta a la que tenían antes. Además, los intereses han cambiado, porque hoy quienes están al frente de estos intereses están evidentemente en contra de esta administración, cuando antes estaban detrás de las administraciones. Eso es lo que está pasando. Nada más se los dejo como tal, porque el Poder Judicial juega mucho con las palabras y es muy bueno y saben muy bien por dónde meterse y por dónde no para sacar evidentemente todas sus posturas políticas. Pero de ahí a que digan la verdad, creo que hay un abismo gigantesco de diferencia, porque el pueblo tiene memoria. Y si el pueblo algo sabe muy bien, es que eso de que sean cómodos para que trabajen, de que necesitan estar cómodos para trabajar, no ha servido para impartir justicia. Cuéntenme la comodidad en el Poder Judicial, ¿de qué nos ha servido?